Bueno, mis hermanos, buenos días, buenas tardes. Para mí es un gozo, un privilegio estar aquí y traerles el mensaje el día de hoy. Tenía ese deseo, por eso yo le escribí a mi pastor. Me tocaba predicar el domingo pasado, pero por el tema de la pequeña cirugía que tuve, yo le escribí y le dije que quería predicar, no quería dejar pasar por alto esa responsabilidad que uno tiene, que uno ha adquirido con la iglesia. Y así de igual manera, mi hermano le invito, mi hermana también le invito a que nos movamos, nos motivemos a servir a la obra de Dios. El día de hoy vamos a estar mirando Lucas, capítulo 23. Vamos todos allá al libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 44 al 49. Cuando estén allá, dígame un fuerte amén. ¿Estamos despiertos, mis hermanos? Lucas 23, 44 al 49. Dice la palabra de Dios: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todas estas cosas. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de exponer tu palabra. Te pido, Dios mío, que seas tú conmigo, Señor. Quita mi carne, crucifica mi carne, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea sazonada, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Mira por mis hermanos, Señor, prepara sus corazones, Señor, para que tú puedas hablarle a cada uno, Señor, por medio de mí, Señor. Así como tú hablaste a mi vida, Señor, mediante el estudio y la preparación de este mensaje. Te pido, Dios mío, que perdones todos mis pecados, Señor, que no soy digno, Señor, de estar aquí, pero por tu gracia, tu misericordia, Señor, así tú lo quieres, Padre. Padre, bendice este lugar, bendice todas las iglesias, Señor, donde se está predicando esta hora tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a atesorarla en nuestros corazones. Abre nuestros entendimientos, Señor, para poder ser de bendición a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy estaremos hablando de algo muy importante. Hemos venido estudiando este libro de Lucas, que desde el capítulo 22 hemos podido notar todo lo que se ha confabulado contra nuestro Señor Jesucristo. Desde su complot para asesinarlo, de la confabulación de uno de sus discípulos para venderlo, de llevarlo a unos juicios totalmente ilícitos, ilegales, hasta un dictamen que el mismo pueblo decidió hacer. Prefirieron liberar a un malhechor, de pronto un violador, una persona que era muy conocida por la fama que tenía. Era un malandro. Mas, sin embargo, una persona que solamente por el hecho de predicar la palabra de Dios y hacer cumplir la ley,
fue puesto en juicio. No sabiendo que esa persona, que nuestro Señor Jesucristo, era el Verbo hecho carne. Él era el que venía a redimir nuestros pecados con su sacrificio. Fue injustamente enjuiciado, fue golpeado, fue pisoteado, escupido, azotado, burlado por todos nosotros, Señor, por toda la humanidad. Y como dice aquí en el versículo 44, cuando era como la hora sexta, para que tengan un poco de conocimiento, la hora sexta se tomaba antes, en los tiempos de Jesús, las horas del día se tomaban a partir del amanecer, o sea, más o menos a las 6 de la mañana. O sea, que la hora sexta venía siendo mediodía. Más o menos mediodía, porque aquí dice como la hora sexta. O sea, que no era una hora que era en punto. Era algo aproximado. Pero era más o menos mediodía. Con esta expresión, miramos la manera que nos indica que era una hora aproximada. No era una hora específica, no era una hora en punto, pero se acercaba a la hora que nos querían ilustrar Lucas. Comienza a contar que en esa hora, la hora sexta, al mediodía, es cuando el sol está en su máximo esplendor. Es cuando el calor está en su máximo nivel de temperatura. Imagínense en el desierto de aquel entonces, donde está Jerusalén, en todos sus alrededores, donde no hay la misma vegetación que podemos encontrar acá, porque era un desierto, un caserío. Y a esa hora, a la hora sexta, dice la palabra de Dios, donde el sol está en su máximo esplendor, donde la temperatura alcanza los niveles más altos, y llegando hasta la hora novena. O sea, que quiere decir que entre las 12 y las 3 de la tarde, por espacio de 3 horas, que dice la palabra de Dios, hubo neblinas. El título que yo le puse a este mensaje fue Luz en medio de la neblina. Así que para nosotros poder entender la magnitud de lo que estaba por acontecer, donde la neblina, la tiniebla, la oscuridad se apoderó de la tierra por espacio de 3 horas. Era un fenómeno natural que solamente podía provenir ¿de quién? De Dios. Con eso me puedo alcanzar a imaginar que era la demostración de dolor que tenían Dios por lo que iba a acontecer, que era el sacrificio de su unigénito, de la persona que iba a morir por sus pecados y por mis pecados. Yo no me puedo alcanzar a imaginar, mi hermano, cómo aconteció eso. No sé si de pronto usted ha visto un eclipse de sol. ¿Han visto un eclipse de sol más o menos? Aquí en Colombia no se podía contemplar, o sea, de la misma manera como se contempla en otros países, en otras ciudades. Pero un eclipse de sol se interpone entre el sol y la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra se oscurece por espacio de unos minutos. Ese no dura mucho, aproximadamente máximo creo que 1 hora, 45 minutos. A veces la incredulidad de la gente llegó a pensar
que en ese lugar pudo haber pasado eso. Pero lo que sí es claro, mi hermano, que Dios tenía un gran dolor por lo que estaba aconteciendo, por la agonía que su hijo estaba pasando en la cruz. Y esto era algo, mi hermano, imposible de creer, porque a mediodía, cuando el sol debiera estar caliente, con la plena luz que emana el sol, lo que hizo fue oscurecerse. Jesús estaba crucificado. Jesús estaba a punto de morir. Y esta situación, de pronto, hasta el enemigo aparentemente pudiera haber tenido la victoria en sus manos. Porque el enemigo, el diablo, Satanás, siempre estaba o quería estorbar, quería entorpecer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Él comenzó su ministerio con el bautizo, Él siempre se le quería manifestar y quería tratar de jugar con Dios. Parecía que hubiese sido eso. Pero el sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que Él pensó que su Padre lo había abandonado. Pasemos a Mateo 14:34. El libro de Mateo 14:34, hay 2 libros atrás. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Perdón, Marcos 15:34. Marcos. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traduce: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No nos podemos imaginar el nivel de dolor, el nivel de sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo por sus pecados, por mis pecados, por su salvación, por mi salvación. Un clamor desesperado de dolor que estaba viviendo. La hora novena era la hora del sacrificio final. Como dice el versículo 45 de Lucas, de nuestro texto: cuando era como la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mi hermano, la hora novena es una hora crucial. Porque a la hora novena fue que nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, expiró. ¿Qué quiere decir expiró? Murió. Y quiero hacerle que entienda, mi hermano, que este asunto del sacrificio de Dios por nosotros no es un juego, mi hermano. Tenemos que tomar toda la importancia y mirar que una persona, que un hijo padeció, murió por usted y por mí. Dice la palabra de Dios que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Vayamos a Mateo 27:51.
¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Pero ¿qué quiere decir esto con el velo? ¿Qué es el velo? El velo, mi hermano, era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Desde el templo de Salomón, cuando fue destruido, reconstruido, del mismo templo que habla nuestro Señor Jesucristo, ese velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cómo así? Por ejemplo, es como si aquí en este salón, en este espacio, hubiera una cortina. Esta es la cortina. El lugar santo era aquel donde llegaban los sacerdotes y este era el lugar santísimo. ¿Pero qué se hacía en este lugar santísimo? Solamente una persona podía entrar a este lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, y lo podía hacer una sola vez al año. Nadie más, a excepción de él, podía pasar ese velo. ¿Ya? Los sacerdotes que hacían los sacrificios podían estar de aquel lado, haciendo sus oraciones, haciendo sus rituales de ese tiempo. Pero de este lado, ni siquiera los sacerdotes sabían qué había de este lado, porque para ellos le era impedido. Solamente una persona, una vez al año, podía entrar acá, hacer su rezo, hacer su ritual, que era el sumo sacerdote. Ese era el velo. Estaba establecido en la ley desde el tiempo de Moisés que en ese entonces había que hacer un sacrificio. El sumo sacerdote llegaba, hacía su sacrificio por su pueblo para el perdón de los pecados. Pero a ese lugar santísimo solamente tenía acceso él. Había una limitación. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor, que Dios, que todo se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, se partió en dos. Dios tiene el control de todo, mi hermano. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué está pasando? Hubo un sacrificio. Y en los tiempos de Dios, la ley decía que a la hora novena, en el templo, el sacerdote debía sacrificar un cordero de 1 año, macho, limpio, puro, y ofrecerlo en sacrificio. Y eso era en la Pascua, más que se hacía eso. Vayamos un momentico a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, 12:3. Éxodo 12:3. Dice la palabra de Dios: alabad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo que tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto se hacía, mi hermano, para el tiempo de Pascua. En la hora novena era la hora del sacrificio de la tarde.
tenía el mismo símbolo del cordero sacrificado desde los tiempos de Moisés en la primera Pascua. Ahora, estos detalles, mis hermanos, se los hago saber porque está pasando en este de lo que nos está diciendo Lucas, que está pasando algo simultáneo a lo que los sacerdotes estaban haciendo en el tiempo de Pascua. Era la hora novena. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, crucificado, ya en la hora novena, a punto de morir, en otro lugar en el templo estaban los sacerdotes preparando el cordero para sacrificarlo también a la misma hora novena. Hasta de pronto la gente, los sacerdotes que estaban ahí en ese templo, ni sabían qué es lo que estaba pasando allá en el Monte Calvario. Pero eran dos situaciones que estaban pasando simultáneas en ese entonces. Habían dos sacrificios. Pero, ¿qué pasa? Dios había establecido en los tiempos de la ley que en el templo había que hacerse un sacrificio de Pascua a la hora novena. Jesús está en aquella cruz, a punto de ser sacrificado. Pero, ¿qué hace Dios? Dios ha mandado a su único hijo a morir por usted y por mí. Pero paralelamente se estaba haciendo otro sacrificio. Pero como el cordero que se estaba sacrificando era más puro, más limpio, verdadero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Dios? Cogió en el templo y rasgó el velo de arriba hacia abajo. Miren lo que dice sí, aquí 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Se abrió esa cortina, mi hermano, que impedía que una persona, un sacerdote, llegara al lugar santísimo. ¿Y qué representaba ese lugar santísimo? Dios. Pero Dios, al hacer eso, ¿qué nos quiere decir? Mi hermano, que ya no hay un límite, que ya no tenemos un obstáculo que nos impida llegar a los pies de Dios. Y como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por ¿quién? El único camino que debemos tomar es seguir a Cristo. Y Él nos llevará a los pies de Dios. Ya no, Dios, a partir de ese sacrificio que tuvo Jesús en la cruz, ya no iba a aceptar ningún otro sacrificio. Ya eso, desde ese momento, desde la hora novena, ya todo eso quedó abolido. ¿Por qué? Porque ya una persona sacrificó su vida por usted y por mí. Ya no hay necesidad, mi hermano, de que usted tenga una persona que intermedie por usted, que era lo que se hacía en los tiempos de antes. Ya no había alguien donde usted tenía que darle una lista de pecados para que le dijera que usted está bien o no está bien con Dios.
Porque nadie, mi hermano, tiene el poder, la autoridad de perdonar los pecados por usted. Nadie, solamente Dios. Dios es el único que usted lo puede perdonar y sin nada a cambio, mi hermano, es gratis. Solamente usted tiene que desear en su corazón que en verdad está mal. Dios le va a dar esa oportunidad a usted de tener una nueva vida en Cristo. Mi hermano, visita, usted que está aquí el día de hoy, mi hermano, le voy a decir algo. No es casualidad que usted esté aquí. Porque Dios no es un Dios de casualidades. Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Dios siempre nos va a dar la potestad, la autoridad de decidir qué queremos y qué no queremos hacer por nuestras vidas. Entonces, ya Dios no va a permitir que se sacrifique otra cosa para que usted pueda ser perdonado. Porque ya nuestro Señor Jesucristo hizo el trabajo que tenía que hacer. Usted solamente tiene que hacer una oración, mi hermano. Una oración de fe. Reconocer que en verdad usted estaba haciendo mal. De que en verdad usted estaba faltando a la palabra de Dios. Visita, si usted no conocía de Dios, lo invito a que el día de hoy usted salga diferente a como entró. La vida cristiana no es fácil, mi hermano. El que le diga que usted va a empezar una vida cristiana y todo va a ser color de rosa, eso es falso. Eso es mentira de Satanás. Porque ahí es donde comienza la batalla. Ahí es donde comienza la persona a batallar. Porque el enemigo quiere recuperar lo que se le va a perder. Antes, cuando estábamos mal en pecado, el diablo ni se inmuta por mirarlo porque ya estamos perdidos. Pero cuando él está viendo que nosotros estamos tomando una decisión, la correcta, ahí es donde empieza él a trabajar. Y vienen los problemas, vienen las dificultades, pero Dios es un Dios que todo lo puede, mi hermano. Y Dios siempre te va a dar la fortaleza, te va a dar la esperanza, y con su fe puedes seguir adelante. Ya no iba a aceptar otro sacrificio, porque ya ese sacrificio fue pagado por un cordero limpio y sin mancha. Este mundo estaba lejos de Dios para poder ser alcanzado. Por causa del pecado, por causa de la dureza del corazón del hombre, pero Dios quitó ese límite, quitó ese velo, para que cualquiera que quiera seguir a Cristo, venga a los pies de Cristo, se humille y lo siga. Antes, una persona en los tiempos de Cristo era la que podía acercarse un año a rezar por su pueblo, que era el sumo sacerdote. Imagínese un año, hermano. ¿Qué uno puede hacer en un año? Si en un día cometemos tantos pecados, ahora imagínese un año. Y así era que podía hacerse mediante el sacrificio de un cordero. Pero ya eso terminó, mi hermano. Ya Dios puso fin. Ya Dios quitó la barrera que muchos no podían alcanzar. Pero si usted toma la decisión, mi hermano, o no, la barrera la está poniendo es uno mismo. Con tanta cosa
por las corrientes del mundo, por quedar bien ante los amigos, por no comprometerse con la obra de Dios, es que no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Es que no permitimos que no permitimos que nosotros avancemos en crecimiento de nuestra fe o en crecimiento en la obra. ¿Por qué? Porque uno mismo se coloca las barreras, uno mismo coloca los impedimentos, uno mismo coloca el pero. Amén. Mi hermano, mi hermana, visita. Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere utilizarlo para algo. Pero es su decisión de aceptar o dejar. No es fácil, porque es una batalla diaria, como dijo el pastor, contra la carne. A diario, a cada momento, a cada segundo. Pero Dios nos puede dar la victoria. Ya no hay nada, mi hermano, no hay excusa. No hay excusa, mi hermano, para que no podamos seguir los pies de Cristo. La barrera la ponemos nosotros. Si usted quiere en verdad seguir a Cristo, Dios lo va a bendecir. Y es una carrera que poco a poco Él va a ir tratando de moldear su personalidad, su sentimiento, su carácter, su vocabulario, su forma de pensar, hasta su forma de vestir. Y la gente va a notar ese cambio. Solamente con usted hablar, ya la gente se da cuenta, oh, él es diferente. Amén. Versículo 46 de Lucas. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Expiró es morir. En este versículo, mi hermano, hay un poco más que una muerte. De acuerdo con lo que dice Lucas, Lucas era una persona que escribía o refería, no todo con detalles, sino por encimita. Quiero que nos detengamos un poquito aquí, mi hermano, y miremos algo que pasa en este versículo. Vayamos a Marcos 14, 23. Vamos a ver, mis hermanos. Bueno, el día de la Santa Cena hubo algo que nuestro Señor Jesucristo dejó de hacer. Perdón. Algo que Él detuvo y no concluyó por alguna razón que Él ya sabía. Miren lo que dice el versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, pero por mucho está derramada. De cierto os digo que no beberé del fruto de la vid. Ahí pasa algo, mi hermano, que él dejó de tomar la copa. Él no alcanzó a tomar la copa. ¿Pero por qué?
había algo, mi hermano, que tenía que cumplirse. Recordemos que cuando nuestro hermano José nos predicó que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino para abrogar por nadie, sino para cumplir la ley. Y todo tenía que cumplirse antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo tenía que esperar. ¿Y cuál era esa copa, mi hermano? ¿De qué copa nos están hablando? Así como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en el monte de Getsemaní, que estaba dispuesto para orar, cuando comenzó con esa guerra espiritual, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo allá? Dios mío, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Pero se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿cuál era esa copa, mi hermano? Usted me pregunta, hermano, ¿pero cuál es esa copa? Y hermano, esa copa que él tenía que dejar de tomarse, que solamente tenía que cumplirse la ley cuando él estaba a punto en la hora novena. Cuando él estaba en el proceso de la crucifixión, que era el sufrimiento, mi hermano. La copa del sufrimiento, la copa del dolor, la copa de la angustia, del saber que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado y por muerte de cruz. Mire lo que dice Juan 19:28. Vamos ahí, mis hermanos. Estamos despiertos, mis hermanos. Eso. Después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ojo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él dijo, tengo sed, para que todo se cumpliese. Esta palabra debía decirse, mi hermano. Esa copa tenía que haber dejado de tomarse para que la ley se cumpliese. Había que cumplirse la profecía bíblica. La profecía de esa copa que debía beber, de esa palabra que él tenía que decir. Pero ¿dónde se encuentra eso, mi hermano? Vayamos a Salmo 69:21. Salmo 69:21. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber ¿qué? Vinagre. Este salmo lo escribió David, quien también se llamaba profeta, y él lo había escrito miles de años antes de la venida o del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que era algo que iba a suceder a futuro, que era una profecía y tenía que cumplirse. Mire lo que dice Juan 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a él. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Todo estaba hecho, mi hermano. Pero como nuestro Señor Jesucristo tenía que hacer cumplir la ley al pie de la letra, todos estos acontecimientos tenían que pasar.
consumado es. Y habiendo dicho esto, como dice Lucas 23:46, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué nivel, mi hermano, de demostrarle el amor al mundo? Nadie está dispuesto a sacrificar un hijo por una persona que ni conoce. Nadie está dispuesto siquiera a sacrificar la vida por otro. Aún nadie está dispuesto ni siquiera a darle la mano a una persona desconocida. Pero cuán amor tan grande el de Dios por usted y por mí, que dio a su único hijo para que muriera en la cruz por sus pecados, por mis pecados. Por eso, mi hermano, con todo el amor, le quiero decir, no tome la vida cristiana como un juego. No tome esto de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo como una burla. No esté ni en lo frío, o tiene que ser o frío o caliente, pero no tibio, o jugar en los dos bandos. Porque cuando usted sienta eso, mi hermano, acuérdese que hay alguien que pagó un precio y muy alto por su salvación, por el perdón de sus pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. No existe posición, no existe razón social, no existe raza, no existe género que pueda impedir que usted llegue a los pies de Cristo. Y Él estará dispuesto, mi hermano, a perdonarlo de corazón. Mire lo que dice el versículo 47 de Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente era un hombre justo. Qué tremendo, mi hermano. Un guerrero romano quedó impactado con lo que Jesús había hecho. Un guerrero romano tenía que ser un hombre de valor. Los guerreros romanos eran hombres sangrientos, que no le importaba si era joven, niño, niña, mujer, hombre, anciano o anciana, para ellos era todo igual, y los trataba mal. Pero este soldado romano quedó impactado con lo que él vio, porque él estaba al lado. Y dio gloria a Dios diciendo, oh, verdaderamente este hombre era justo. Yo no me alcanzo a imaginar ese nivel de dolor que sintió, Dios mío. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Si él era un hombre justo, solamente predicaba tu palabra. Y así, de igual manera, lo atacaron, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. Ahí nos podemos dar cuenta, mi hermano, que para Dios no existe un corazón duro, ni mentalidad tan cerrada que nuestro Señor Jesucristo no puede impactar. No pueda deshacer tanto argumento, tanta cosa que nosotros a veces ponemos, tanta traba, hermano, por seguir en la obra de Dios. Pero Dios algún día, mi hermano, va a tocar tu corazón. Algún día te vas a dar cuenta que en verdad estábamos haciendo mal. Continuamos leyendo. Dice,
Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Se acuerda cuando nosotros, pues los que asistíamos a una iglesia católica, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a, mejor dicho, pues, al santo y a los santos y a los santos y a los santos? Hermano, así esa población que vio lo que aconteció, que también se dio cuenta que un justo había muerto. Y como dice la palabra de Dios, esa multitud se volvía golpeándose el pecho. Dándose golpe de pecho, mi hermano, diciendo: por mi culpa, por nuestra culpa, hemos hecho algo malo. El pueblo de Dios se conmovió cuando en verdad se dio cuenta de quién era el que estaba ahí en la cruz. Fueron movidos por ese sentimiento de culpa, que habían crucificado a una persona inocente. Y ahí podemos ver el sentimiento de culpa de la multitud. Pero siempre va a haber algo, mi hermano, una excusa, ya sea de manera física, emocional, sentimental, que nosotros vamos a poner en medio de Dios y nosotros. Se sintieron culpables, pero si no hay un cambio en tu vida, mi hermano, si no hay un cambio en mi vida, ¿para qué sirve ese sentimiento? Quedan solo en sentimiento. Dios nos está dejando saber hoy, mis hermanos, mis hermanas, visita, que la barrera que había entre Dios y su pueblo ya fue quitada. Que Él no iba a aceptar ni un sacrificio más. ¿Por qué? Porque ya el sacrificado estaba en la cruz. Murió por sus pecados. Si en verdad, mis hermanos, queremos tener un cambio en nuestra vida, debemos fijar la mente en esa escena de sacrificio. Que no se le olvide, mi hermano, de dónde lo sacó Dios a usted. Que no se le olvide, mi hermano, que una persona fue crucificado, pero que al tercer día resucitó. Y que ya no está en la cruz, sino que ya está en nuestros corazones. Amén. Visita, a usted que está aquí el día de hoy, yo le invito a que en este día no se vaya como vino. Si Dios lo trajo aquí, mi hermano, no es coincidencia. Y si Dios le está mandando a algún mensajero, escuche la voz de Dios. No nos hagamos los duros. No nos hagamos los sordos, mis hermanos. Porque el día que Dios te llame por su cuenta, ese día nos va a doler. Es mejor ir a los pies de Cristo por las buenas y no que Él tenga que hacer algo para que nosotros acudamos a los pies de Cristo. Muchas gracias, mi hermano. Pastor.